la mirada del predicador. ¿Cómo debe mirar un predicador? La predicación es un asunto que tiene que ver con la voz y tiene que ver con los oídos. Pero atención, los ojos también son muy importantes en la predicación. La mirada del predicador es muy importante porque un buen predicador, mientras está hablando, está mirando tres cosas al tiempo. En una ocasión decía que si utilizamos la palabra visco para referirse al que ve doble, aquí habría que decir que el predicador tiene que ser trisco, porque tiene que estar viendo tres cosas al tiempo. Y con la bondad de Dios vamos a explicar qué quiere decir esto y cómo se aplica a los textos bíblicos que conocemos. ¿Cuáles son los tres puntos a donde debe mirar un buen predicador? Y si se descuida, seguramente no le sale una buena predicación. En primer lugar, tiene que mirar hacia Dios. Un buen predicador es como un Ezequiel: te he puesto como centinela en lo alto, mirando hacia lo lejos. Tiene que mirar hacia lo lejos, tiene que mirar hacia Dios, tiene que tener su mirada en Dios. Tiene que ser un entusiasta. La palabra entusiasmo viene del griego, entheos, que quiere decir el que está en Dios, el que está metido en Dios. Un buen predicador tiene que tener los ojos fundidos en Dios. Ya vamos a decir para qué y cómo. Pero no se puede quedar solamente mirando hacia Dios, porque de pronto habla y el único que le entiende es Dios. Entonces no es un predicador. Tiene que mirar también, en segundo lugar uno diría la gente es el tercer lugar. Tiene que ir mirando su propio corazón, tiene que ir mirando su propia historia, tiene que ir repasando su propia vida. ¿Por qué? Porque uno solo habla con convicción de aquellas cosas que tienen una relación verdadera y directa con la vida de uno. Hermanos, solo se puede predicar para anunciar la victoria de Dios si uno vive en el combate, si uno vive en ese combate continuo que supone la vida. Job decía, la vida es como un servicio militar. Solo el que vive en combate canta victorias. Uno no puede cantar la victoria de un combate en el que no ha estado o el que no conoce. Si a uno le dijeran, oye, mira, por favor, cuando yo te indique, te levantas, alzas tus brazos, sonríes jubiloso y gritas, ¿ya qué? Ya que te levantes y que alces los brazos, que grites. No se puede. A menos que seamos unos actores consumados, no nos va a salir. Pero si llevamos a esa persona al estadio, y en el estadio el equipo de fútbol de su preferencia está a punto de perder el partido, pero se acerca por la izquierda, avanza por la derecha y ¡fue gol! En este momento en el que sucede el gol, el hombre se levanta, señoras, señores, extiende sus brazos y canta jubiloso, gol, gol. Porque está metido en el juego, porque significa algo para él ese gol. Uno no puede cantar y uno no puede predicar, sino lo que le mueve el alma, lo que uno conoce, lo que uno ha vivido. Si un día uno se encuentra con un texto bíblico que no tiene ninguna relación con la vida de uno, que uno no sabe cómo relacionarla, no es el momento de predicar ese texto. Sería preferible callarse y buscar otro momento, o si no, orar mucho para que el Señor nos ilumine cómo relacionar este texto con nuestra vida. El predicador tiene que tener la mirada en Dios.
pero también tiene que recorrer la mirada en la propia vida y poder relacionar lo que está leyendo y lo que está contando, relacionarlo con su propia experiencia. En tercer lugar, por eso es un trisco, en tercer lugar este trisco tiene que estar mirando a la gente. Tiene que estarse dando cuenta de qué sucede con la gente. A medida que va pasando el tiempo, el Señor nos va dando una capacidad para reconocer de pronto qué está sucediendo en el auditorio. No se trata de vender barata la predicación complaciendo, halagando o acariciando los oídos de la gente, como se dice, contándoles y predicándoles lo que ellos quieren oír. Porque precisamente la palabra de Dios critica a los maestros que solo tienen las palabras pensando en agradar a los oídos de sus oyentes. No se trata de que nuestra predicación tenga que ser agradable. No se trata de buscar cómo cosechar popularidad o aplausos para nosotros. De lo que se trata, mis queridos hermanos, es de encontrar, de tener siempre presente qué está haciendo la palabra de Dios en los que nos están escuchando. Son las tres miradas del predicador. Una mirada hacia Dios, otra mirada hacia sí mismo y la propia historia, y la tercera mirada hacia los oyentes, hacia el auditorio. Por eso a veces es difícil hacer una predicación cuando no hay oyentes. Algunas veces me ha tocado, y creo que me va a seguir tocando, hacer predicaciones en videos que son filmados en estudios o en otros lugares donde no hay pueblo de Dios, donde no hay auditorio. Es difícil a veces, créanme. Y uno realmente lo que hace es como tratar de recordar, tratar de poner con la imaginación a las personas ahí y tratar de pensar qué pueden estar sintiendo con esta otra palabra. ¿Qué tenemos hasta este momento? Que un predicador trabaja con la voz, pero también trabaja con los ojos. Necesita tener la mirada en Dios, la mirada en la propia historia y la mirada en el auditorio, en la gente. ¿Por qué mirar a Dios? ¿Y por qué mirar a sí mismo y por qué mirar a la gente? Vamos a formularlo con unas preguntas. Cuando yo miro a Dios, realmente lo que me estoy haciendo es esta pregunta. ¿Qué nos quiere decir el Señor con este texto hoy? Aquí, ahora. Un predicador debe tener muy claro eso. ¿Qué nos quiere decir el Señor? ¿Qué quieres tú, Señor, que nosotros entendamos con este texto? ¿Cuál es tu propósito con este texto? Hermanos, nosotros recibimos la palabra de Dios como salida del corazón y del pensamiento divino. Es un regalo que Dios nos da por manos de la iglesia. Y esa palabra, hermanos, es para dar fruto. Acuérdate aquel pasaje de Isaías. No es una palabra que vuelve infecunda. Nunca regresa estéril. Es una palabra que quiere dar fruto. Por eso tenemos que hacernos esa pregunta. Señor, ¿qué quieres decirnos con este texto? ¿Qué quieres decirnos con este texto? Si yo estoy, por ejemplo, en un auditorio donde hay muchísima gente muy pobre y yo tomo el Evangelio de hoy, hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios a los que ponen su confianza en el dinero. Es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que a un rico entre en el reino de Dios. Y estoy en un auditorio de gente muy pobre, muy necesitada, tal vez con dolor, tal vez con algo de amargura, resentimiento social. Y empiezo yo a tomar este texto y a decir, aquí se ve, hermanos, cómo la palabra desautoriza a los que nos roban, a los que nos explotan. Aquí se ve cómo la palabra muestra
que no puede haber alianza entre aquellos que tienen dinero y su propio reino, y su propio hijo, y su propio evangelio. Ahí no cabe, hermanos. ¿Qué estoy haciendo con eso? ¿Qué estoy haciendo con eso? Estoy haciendo una propaganda política, tal vez. Estoy haciendo una arenga social, tal vez. Pero ¿qué va a producir eso en la gente? Seguramente va a alentar su resentimiento, seguramente va a alentar su amargura, seguramente va a darle alas a su odio. Entonces viene la pregunta, ¿para eso me dio Dios este texto? Por eso la mirada tiene que ir hacia Dios con una pregunta, y la pregunta es, Señor, ¿para qué nos diste este texto hoy? Al contrario, si en el grupo en el que estoy abunda la gente que tiene muchos recursos y que seguramente siente su confianza puesta en ese dinero y se llena de petulancia y se llena de suficiencia y no voltea a mirar al hermano pobre, si ese es el auditorio que tengo, entonces yo me pregunto, Señor, ¿tú qué quieres que haga con este texto? Y seguramente el Señor me dirá, sé tú como un despertador de esas conciencias. Y entonces el Señor me otorgará palabras tal vez como estas. Hermanos, el texto que acabamos de oír, no debemos quitarle su fuerza. No es buena idea que lo maquillemos. No tenemos por qué cambiarlo. La palabra de Dios permanece. Y si el Señor nos dijo que es muy difícil que un rico entre en el reino de Dios, es porque es muy difícil que un rico entre en el reino de Dios. Y les digo esto como sugerencia de predicación porque yo he tenido esos auditorios con este evangelio y he hablado así. Entonces, claro, la gente lo mira a uno como diciendo, bueno, ¿a quién tengo aquí? ¿Este es un Marx? ¿Este es un Lenin? ¿O es un sacerdote católico? ¿Quién es este? ¿Por qué se atreve a meterse con mis riquezas? Y sin embargo, aunque con prudencia, habrá que seguir hablando. Más o menos el discurso podría ir de esta manera. Jesucristo nos enseña qué significa la palabra rico. Jesucristo nos dice qué quiere decir un rico cuando se expresa de esta manera. Qué difícil es entrar en el reino de Dios a los que ponen su confianza en el dinero. ¿Dónde está tu confianza? ¿En qué tienes puesta tu confianza? De esta manera, en un auditorio de esa naturaleza, seguramente yo puedo sembrar unos grandes cuestionamientos. Es un tema difícil, es un texto difícil, habrá que saber hablar, habrá que pedirle mucha luz a Dios, pero indudablemente el Señor no quiere que nosotros diluyamos, nosotros disolvamos la fuerza de la palabra en un auditorio de esta naturaleza. Por eso, hermanos, la primera mirada y la primera pregunta es, Señor, ¿tú qué quieres con este texto hoy? ¿Cómo podemos encontrar una pista para esa respuesta? Hay tres palabras que nos orientan mucho en todo discernimiento espiritual, que son las palabras humildad, alegría y paz, en ese orden. Para buscar qué quiere Dios con un texto que nos ha dado para la predicación, por ejemplo, el Evangelio que hemos leído, para buscar qué es lo que quiere el Señor con este texto, yo tengo que buscarlo con esas tres linternas que son la humildad, la alegría y la paz. Y las tres se juntan en una palabra que es la palabra conversión. La conversión necesita de la humildad y trae la alegría y la paz. La palabra que el Señor me ha dado tiene un propósito. No quiere ser ineficaz. Es una palabra que quiere producir un fruto. Para yo encontrar ese fruto me guío con esta triple linterna de la humildad, la alegría y la paz, que significa
¿cómo me habla esto de una conversión? O sea que puedo formular la pregunta de este otro